darle para que podamos estudiar y escudriñar las Escrituras y de esa manera conocer su propósito y su voluntad para cada uno de nosotros. Vamos a orar y encomendar en las manos del Señor este momento, este tiempo, para que podamos estudiar. Padre Celestial, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, por un día más de tu gracia y misericordia, por tu fidelidad, Señor. Hoy hemos amanecido con vida. Gracias, Señor, por extender tu mano sobre nosotros. Gracias, Padre, porque estamos de pie y estamos reunidos delante de ti en esta mañana, Señor. Queremos conocerte, queremos entenderte, queremos escudriñar las Escrituras. Que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento y de esa manera poder atesorar tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos tener la capacidad de obedecerla, de honrarla, de amarla, Señor. En esta mañana queremos ser hallados aptos, justos y dignos delante de ti, Señor, por la sangre de Cristo que nos limpia y nos justifica de todos nuestros pecados. Queremos entregar y encomendar todo en tus manos en esta mañana. Bendícenos con tu paz, con tu gracia, con tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a dar continuidad al estudio que ya se ha dado inicio el domingo pasado con el tema frutos espirituales. Y en esta mañana vamos a procurar de cerrar este tema con la segunda parte. Así es que para aquellos quienes toman nota, pueden preparar sus apuntes y de esa manera dar inicio a nuestro estudio. Cultivar frutos espirituales. Y vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar como cristianos para poder cultivar los frutos espirituales en nuestras vidas. Y particularmente vamos a centrarnos en lo que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde Pablo habla de los frutos espirituales de los hijos de Dios, de los cristianos. Y para nosotros es importante entender lo que significa el fruto espiritual. Nosotros tenemos que tener la capacidad de asimilar lo que significa el fruto espiritual. ¿Qué es el fruto espiritual? Y cuando decimos o hablamos del fruto espiritual, estamos hablando de la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, para que de tal forma nosotros como hijos de Dios tengamos una cosmovisión diferente, un pensamiento diferente, un pensamiento objetivo, un pensamiento claro con todo lo que tiene que ver la palabra de Dios, la voluntad de Dios y los propósitos de Dios para nosotros. Tenemos entonces en mente algunas características únicas que no son propias de nosotros. A veces nos damos cuenta que no son naturales o propias de nosotros y podemos de esa manera reconocer que verdaderamente es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es lo que nos ayudará y nos sustentará mientras nosotros seguimos caminando nuestra vida cristiana, mientras seguimos nuestro peregrinaje por este mundo, caminando con los ojos y con la mente puesta en el galardón, en el premio que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Y quiero que me acompañen, hermanos, si pueden buscar Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a leer este pasaje
porque justamente es aquí donde vamos a centrarnos y es este pasaje lo que vamos a estar utilizando en esta mañana para poder estudiar. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son virtudes celestiales, son dones espirituales que Dios le ha regalado a cada uno de sus hijos. Y contra estas cosas no hay ningún mal, no hay ningún reproche, no hay ninguna recriminación, no existe ninguna malicia. Dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Contra estos dones no hay nada que cuestionar. De modo que si el cristiano tiene estos frutos, ciertamente o efectivamente es luz en este mundo oscuro, en este mundo hostil. Y de esa manera puede glorificar a Dios. Si bien nosotros somos salvos por la pura gracia, bondad y misericordia de Dios, aún en nuestras buenas obras, todo lo bueno que nosotros podamos llegar a hacer después de venir a los pies de Cristo, en última instancia, es un producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todavía estamos llamados a desempeñar un papel activo como cristianos, trabajando para cultivar los frutos espirituales. John Anderson, autor del libro El fruto del Espíritu, dice así: el fruto físico crece porque es producido por una planta viva. Puede incluso crecer cuando está desatendida. El cristiano es una nueva criatura quien ha recibido un nuevo corazón y ha recibido el Espíritu Santo en su vida. Es una rama que está en la vid principal. Sin embargo, nosotros somos responsables de nuestro crecimiento y de nuestro progreso como cristianos. O sea que nosotros somos responsables de utilizar todos los medios que Dios ha establecido y dejado para nuestro crecimiento y para nuestra santificación. Podemos nombrar la oración, la comunión con los hermanos, los sacramentos, la exposición al Evangelio, el estudio de su palabra y muchas otras cosas. Amén. Entonces vamos a comenzar a estudiar cada uno de estos frutos que ya hemos mencionado anteriormente y que se encuentra en Gálatas 5:22. Y teniendo este entendimiento de que nuestro papel en cultivar el fruto del Espíritu es activo, vamos a comenzar con el primer fruto, la benignidad. Este es el primer fruto espiritual de un cristiano. La benignidad bíblica no es ser buenos y colaboradores con otras personas, con el propósito de sacarle algún beneficio o alguna ventaja. Actuar de esta manera, hermanos, es un despropósito delante de Dios. Es no tener un entendimiento claro de nuestra posición, de nuestra condición y de nuestra responsabilidad delante de Dios en Cristo. Entonces,
¿Alguna vez has colaborado con alguien con la orgullosa esperanza de conseguir algo a cambio? ¿Alguna vez has dado a alguien un regalo con la esperanza de que en respuesta tenga una opinión privilegiada de ti? Evidentemente, hermanos, los cristianos también han caído en la tentación de manipular a las personas. Y esto es un grave pecado delante del Señor. Hay muchos ejemplos bíblicos de una falsa benignidad. Por ejemplo, Jacob, quien le ha preparado a su hermano un poco de guiso, conociendo él todo lo que podría conseguir a costa o beneficio de negociar con su hermano. La palabra de Dios dice o revela claramente el corazón de Jacob. Él quería el derecho de la primogenitura de Esaú y lo consiguió a cambio de un plato de lentejas. Esto es una verdadera manipulación, hermanos, la falsa benignidad, conociendo y sabiendo ya lo que uno puede alcanzar o obtener a costa de supuestamente darle una ayuda o una mano a una persona. Y Satanás tampoco fue ajeno a esta bondad falsa. Vemos esto cuando tentó a Jesús en el desierto, como se registra en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Ahí en este pasaje explica este evento, esta circunstancia. Y Satanás le ofreció a Jesús la adoración de todo el mundo, pero también había una condición. Satanás le pidió algo a cambio. Jesús tendría que adorarlo primeramente a él. Esa era la condición. Satanás usó la falsa bondad, o al menos la apariencia de la bondad, para tratar de manipular al propio Hijo de Dios. La benignidad bíblica es exactamente lo contrario, hermanos. No tiene nada que ver con manipular a las personas. La palabra benignidad se relaciona con benevolencia y utilidad. Así podemos decir con toda confianza que ser bondadoso bíblicamente significa mostrar desinterés o actuar de una manera en la cual nosotros no tengamos ninguna intención de obtener un beneficio personal. Amén. Sino buscar de hacer el bien a los demás y no a nosotros mismos. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, vemos en esta historia una increíble falta de bondad demostrada por un sacerdote y por un levita. Estos hombres quienes ministraban en la casa de Dios, estos hombres quienes vivían en la casa de Dios, conocían la palabra de Dios y tenía comunión inclusive con el pueblo, con sus hermanos. Pero ellos caminan justo más allá de la necesidad de aquel hombre que estaba postrado en necesidad en ese momento. En cambio, el samaritano, por otra parte, dice que él fue movido a misericordia, con compasión, para hacer algo bueno, para ayudar a aquel hombre herido. Y él actuó fuera de cualquier motivación para ganar un beneficio para él mismo. Y esta es la verdadera bondad que agrada a Dios, sin el ánimo de obtener ventajas, favores o beneficios de los demás. Y nuestro Dios precisamente es perfectamente amable
y Él lo ha demostrado. Lo vemos en el Evangelio. Él miró hacia abajo a una raza, a una humanidad caída, perdida, que estaba sin esperanza y sin Dios, condenada a sufrir el castigo de Dios, la ira de Dios, separados eternamente de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios Padre decidió enviar a su Hijo Jesucristo. Dice la palabra, en propiciación por nuestros pecados, en sacrificio, entregando y dando su vida entera y completamente para darnos el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Él vino para rescatarnos de la eterna destrucción a un costo muy alto. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Jesús fue completamente desinteresado al negarse a Él mismo y dar su vida por nosotros. Y Pablo, el apóstol Pablo, habla de la bondad salvadora de Dios y se encuentra en Tito, capítulo 3, para aquellos quienes toman nota y si quieren buscar también, hermanos, este pasaje se encuentra en Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Pablo, hablando de la bondad salvadora de Dios, dice así la palabra del Señor: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la benignidad? ¿Qué nosotros podemos hacer en este proceso? Para ser benignos debemos ser humildes. Los orgullosos tienen pocas chances de ser personas benignas, porque una persona orgullosa considera a los demás que tienen menos valor o menos importancia, y es simplemente por un pensamiento muy elevado que tiene de sí mismo, sin considerar al semejante, sin considerar al prójimo, conociendo y entendiendo que la otra persona vale la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Así como Dios ha tenido misericordia de mí, también Dios puede tener misericordia de los demás. Una persona orgullosa no se parece en nada a nuestro Señor Jesucristo, quien se humilló a sí mismo para mostrar benignidad infinita, incluso a sus enemigos y a pecadores, quienes le han perseguido, quienes le han injuriado y quienes finalmente los han llevado a la cruz. Sin embargo, Él ha tenido misericordia y compasión con cada uno de nosotros. Además, para ser benignos debemos evitar el individualismo espiritual, el egocentrismo, el egoísmo debemos dejar a un lado. Somos salvos ciertamente como individuos. El Señor imparte vida y salvación individualmente a cada uno de sus hijos, por medio de la fe en la muerte y resurrección de su Hijo, a nuestro favor, en nuestro nombre. Pero esta salvación nos hace parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículos 24 y 25.
por los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No hay una categoría específica para los cristianos solitarios, es decir, no somos creyentes individuales que viven conforme a sus pensamientos. Es más, nosotros deberíamos de intencionalmente buscar la unidad en qué, en la verdad, la unidad de pensamiento conforme a la voluntad de Dios, la unidad de pensamiento conforme a los propósitos de Dios y la unidad de pensamiento conforme a lo que Dios quiere hacer dentro de la iglesia local y a través de nosotros allí afuera. No podemos vivir solos, separados. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos piedras vivas que el Señor ha tomado y lo ha colocado en un edificio espiritual que Él está construyendo y donde Él quiere hacer morada, donde Él quiere habitar en medio de su pueblo. Nosotros como cristianos hemos sido dotados para servirnos unos a otros con benignidad. De alguna u otra manera, nosotros tenemos dones para que podamos edificarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros, exhortarnos unos a otros y también para mostrar benevolencia al mundo incrédulo al presenciar la gracia de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para cultivar el fruto de la benignidad es necesario conocer nuestros propios pecados. Necesitamos conocernos a nosotros mismos para que de esta manera podamos percibir la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Porque si no conocemos nuestra condición, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro interior, no podremos llegar al conocimiento de la grandeza, de la santidad, de la majestad de nuestro Dios. Entonces, el otro fruto espiritual, hermanos, que Pablo habla, que vamos a ver también en esta mañana, es muy similar a la benignidad, y esta es la bondad que Pablo menciona en Gálatas. La bondad bíblica no es simplemente una apariencia de ser buenos, albergando al mismo tiempo malos deseos interiormente. La palabra de Dios dice que de adentro, del corazón salen todo lo malo, todos los pecados, todos los malos pensamientos, todas las malas intenciones, de adentro, de nosotros. La bondad bíblica no es hipócrita. Dios ha dicho que Él aborrece la falsedad, poniendo en claro que confronta esa actitud. Y justamente en un pasaje de Isaías, Dios condena a su pueblo, Israel, por su infidelidad. Y se encuentra en Isaías 1. Si pueden buscar, hermanos, o aquellos que toman nota, Isaías capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a ver cómo Dios se ha enojado o airado con su pueblo por causa de su infidelidad. Dice: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir.
Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarla. También otro ejemplo encontramos en el Nuevo Testamento la historia de Ananías y Zafira, esta pareja que ha vendido una propiedad y ellos han dicho que han traído todo el beneficio a los pies de los apóstoles, han traído todo el beneficio de esa venta en la iglesia, pero Pedro les exhorta y les dice que habían mentido a Dios. Y en aquel mismo momento, en el acto, ellos cayeron muertos. Es un acto de una falsa bondad, queriendo hacer lo bueno, también en su corazón ellos tenían otras intenciones. A Dios no se le puede mentir, y con esta actitud ellos demostraron esta hipocresía y esta falsedad que tenían guardado en sus corazones. Entonces, ¿qué es la bondad auténticamente bíblica? ¿Cómo podemos definir a la bondad? Es la búsqueda de la belleza moral en nuestros deseos. Nuestros deseos y acciones deben estar alineados a la palabra de Dios. Nuestros deseos y acciones deben estar alineados conforme a la voluntad de Dios. El teólogo Tom Rainer escribió lo siguiente: aquellos que tienen el Espíritu de Dios están fortalecidos para vivir vidas de belleza moral y su decencia brilla en un mundo arruinado por el mal. El concepto bíblico de la bondad tiene dos connotaciones principales o importantes que nosotros tenemos que entender también. Y la primera es impecable y la segunda es saliente. Son dos connotaciones importantes de este don, de esta virtud, de este fruto que Pablo está hablando en Gálatas. El profeta Daniel es un ejemplo del aspecto impecable de la bondad. Sus enemigos trataron de encontrar algo, cualquier cosa que pudieran usar para arrastrar a Daniel, cualquier pecado que ellos podrían encontrar en Daniel, ellos iban a usar eso en su contra. Ellos estaban buscando por todos los medios para poder echarle a Daniel. Pero leemos precisamente en capítulo 6 de Daniel, versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El único interés de Daniel era agradar a Dios y no a los hombres. Él, como un hombre sabio y piadoso y conocedor de las Escrituras, su único deseo era agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. En este sentido, Daniel era impecable. Que todos nosotros llevemos vidas tan buenas que los enemigos de Dios no encuentren hipocresía en nosotros y que a pesar de ellos mismos se vean obligados a admitir o reconocer de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, que es a través del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo
y que de esta manera puedan reconocer el mundo que nosotros verdaderamente fuimos regenerados, que hemos recibido un nuevo corazón y de esa manera podemos andar en vida nueva. Pero la bondad también dijimos que tiene una connotación que es el saliente. El que es bueno hace el bien. No es una condición del corazón solamente. Dios mismo, que es la perfección de la bondad, actúa en su bondad. En Lucas capítulo 6, versículo 35, vemos lo que nuestro Señor Jesucristo dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Una excelente manera de cultivar la bondad de Dios es despertar nuestro afecto y nuestro interés por agradar a Dios, por conocerle a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, hermanos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La memorización de las Escrituras puede ser algo muy útil para los cristianos, para los hijos de Dios. Si estás guardando la palabra en tu corazón, ella llevará el fruto de la bondad en tu vida. Otra excelente manera de cultivar la bondad es estar dispuesto a aceptar la amonestación y la reprensión. Y esto es algo que no es muy sencillo ni fácil. Seguramente cada uno tiene alguna que otra dificultad para recibir amonestación o reprensión. Y es algo en lo cual cada uno de nosotros debemos de trabajar. Con frecuencia no estamos conscientes de nuestros propios pecados. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta de lo que verdaderamente nosotros estamos practicando, y muchas veces no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios o estamos ofendiendo a algún hermano o estamos siendo de tropiezo para alguien. Y como pecadores orgullosos, no nos gusta que nuestros pecados sean señalados por aquellos que lo ven. Pero si realmente deseamos crecer en la bondad, debemos estar dispuestos a escuchar y recibir una corrección, una amonestación, una exhortación. Romanos capítulo 15, versículo 14 dice, Pablo hablando con creyentes que aparentemente son maduros, que han crecido en la fe y le conocen al Señor, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, debemos ser capaces y estar dispuestos a hablar unos a otros acerca del pecado en nuestras vidas. Debemos orar para que estemos dispuestos con toda humildad y amor
poder señalar el mal en la vida de nuestros compañeros creyentes, en la vida de nuestros hermanos, con un acto amoroso, sobre todo reconociendo la bondad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, con el cual también Él nos ha tratado y lo ha demostrado hacia nosotros. Otro fruto, la fidelidad, es otro fruto que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5. La infidelidad se define mejor como la desobediencia hacia Dios. A menudo la Biblia, las Escrituras, hace esta conexión entre la desobediencia y la infidelidad. En Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. La desobediencia manifiesta abiertamente es obviamente una falta de fidelidad a Dios. Tal vez sea más común entre los cristianos nuestra obediencia a medias, es decir, con un corazón poco dispuesto. Obedecemos la palabra de Dios, pero solo en partes. O obedecemos a regañadientes, sin esa fuerza de voluntad o esa profunda convicción de querer realmente agradar a Dios. Y vemos la respuesta de Dios a tal infidelidad. En el libro de Malaquías, el pueblo de Dios le estaba trayendo sacrificios a medias y Dios les dice, Malaquías capítulo 1, versículo 8: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Una dura reprensión y exhortación a su pueblo porque estaban haciendo una adoración o una obediencia a medias o a su manera, teniendo inclusive profetas y maestros quienes estaban enseñando la palabra de Dios, quienes les estaban mostrando las verdades de Dios. Incluso con todo esto, ellos vienen con esta actitud delante de Dios y Dios los reprende. Ser fiel es ser leal y confiable, ser alguien con quien la gente puede contar para hacer lo que se supone que debes hacer. La fidelidad bíblica es una determinación para preservar, para perseverar en seguir la palabra de Dios de todo corazón, incluso si esto cuesta nuestro bienestar financiero o reputación. Jesús, nuestro Señor, creía en cada palabra de su Padre y creía que era verdadera y también que debía ser obedecida. Y Él perseveró en seguir los mandamientos de su Padre, en honrarle a su Padre, en darle a conocer a su Padre aquí en la tierra. Todo el camino a la cruz, Jesús sabía que la fidelidad a Dios le costaría la vida. Pero Él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evidentemente, hermanos, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo era solamente agradar a Dios,
obedecer a Dios y dar a conocer su nombre y su gloria en la faz de la tierra. Nosotros también estamos llamados a la fidelidad porque el Dios a cuya imagen fuimos hechos, Él mismo perfectamente es fiel. Salmos capítulo 89, versículo 2 dice: yo declararé que tu amor permanece firme para siempre, que estableciste tu fidelidad en el cielo mismo. La fidelidad de Dios es perfecta. Él siempre cumple sus promesas, siempre cumple lo que Él ha prometido, siempre hará lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho. Y esta es la verdadera fidelidad de Dios, esta es la verdadera fidelidad que Él exhibe y muestra a su pueblo. También nosotros podemos cultivar la fidelidad meditando en las Escrituras. No podemos ser fieles a Dios si no sabemos a qué Él nos ha llamado, qué debemos ser y qué debemos hacer. No podemos cultivar la fidelidad si no conocemos nuestro propósito delante de Dios. Meditar en la Escritura nos recuerda la fidelidad de Dios para con nosotros. Otro aspecto motivador de nuestra fidelidad a Dios es el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Ese también es un motor, el motor para un cristiano, para que pueda permanecer firme, fiel, constante y perseverando hasta el fin. Mateo capítulo 24, Jesús dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Si estamos expectantes esperando el regreso de Cristo, queremos que nos encuentre sirviéndoles, queremos que nos encuentre haciendo su voluntad, agradándole en todo, porque conocemos y entendemos que Él puede regresar, que Él puede venir en cualquier momento. Otra virtud, otro fruto espiritual que Pablo menciona también en Gálatas capítulo 5 es la mansedumbre. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad o falta de valor o fuerza. Como los otros frutos del Espíritu, podemos poseer también una falsa mansedumbre, una docilidad que busca evitar el conflicto a toda costa. Tampoco es la mansedumbre la falsa modestia o el autodesprecio. Bíblicamente, docilidad y mansedumbre o humildad significan la misma cosa. Ambas tienen que ver con una idea de gran poder que se ejerce con moderación y con gran cuidado. En el Antiguo Testamento tenemos un hombre a quien Dios realmente eligió y era también, así como cada uno de nosotros, un hombre pecador, un hombre incrédulo, malvado y perverso: Moisés. Y dice Números capítulo 12, versículo 3: aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero previamente Dios tuvo que trabajar en su corazón. Dios previamente tuvo que trabajar en su mente, en su vida, para que Él pueda ser un instrumento en sus manos. Y esta descripción de Moisés como manso viene en el contexto
de su ser en una posición de fuerza y de liderazgo. Él estaba liderando a más de 600,000 personas. Más de 600,000 judíos han salido de debajo de las manos del faraón y han salido con dirección al desierto. Dios le había dicho al faraón que le deje ir a su pueblo para que le sirva, para que le adore. Y eran una cantidad inmensa, hermanos, a quien Moisés debía liderar. Y por supuesto necesitaba sabiduría, necesitaba mucha fuerza, mucha voluntad, y Dios le ha concedido este liderazgo. Y también hay que señalar que justo antes de esta descripción de Moisés, nos dice que su posición de autoridad fue atacada por su propio hermano y hermana, quienes habían cuestionado el liderazgo de Moisés. La mansedumbre bíblica asume un gran poder, pero este poder no se utiliza en nuestra propia defensa. Más bien la mansedumbre transmite el juicio de Dios. Entonces nosotros como cristianos elegimos responder de una manera silenciosa y humilde, sometiéndonos al señorío de Dios y a la voluntad de Dios. Y consiste con una comprensión de quiénes nosotros somos en Cristo y de quién es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la verdadera personificación de la mansedumbre. La profecía de Isaías acerca de Cristo dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. En su primera venida, nuestro Señor vino como un cordero manso y humilde, pero en su segunda venida Él vendrá como un rey de justicia, como el rey de los cielos, que juzgará a los vivos y a los muertos, y que dará su recompensa a cada uno, dice la palabra del Señor. Pedro también nos recuerda la mansedumbre de Jesús preeminente en la cruz y en el Evangelio. Y dice el apóstol Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La mansedumbre bíblica asume gran fuerza, pero esta fuerza nunca se utiliza con dureza, con violencia, con agresividad. Bien que Dios puede actuar de esta manera en contra de la humanidad, en contra de nosotros. En su lugar se utiliza para proteger a los débiles, para servir a los indefensos, y es lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en su venida. Entonces debemos reconocer y alabar a Dios que tenemos un Salvador que se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Y Él está dispuesto siempre para pastorearnos, para ayudarnos y para bendecirnos. Otro fruto espiritual que Pablo menciona es la templanza. La templanza es un término contundente, pero cuando la Biblia habla de la templanza, no se trata de la fuerza de la voluntad, de apretar los dientes, de agachar la cabeza y hacer lo que uno debe hacer en contra de su voluntad, muchas veces.
La templanza bíblica tampoco es meramente negociar un pecado por una solución que es menor que el ideal, empoderado por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. John Anderson dice: hay una especie de templanza que puede rechazar un acto pecaminoso en particular, pero si ese autocontrol rechaza la gracia de Dios, el resultado es realmente solo el comercio de un pecado por otro. En última instancia, tratar de hacer las cosas por nosotros mismos, en nuestra propia fuerza y en nuestra propia voluntad, según nuestro entendimiento, es un rechazo a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, basado en su gracia y por todos los recursos y los medios que Dios ha dejado y establecido para su pueblo. Y esto es totalmente ofensivo para Dios, porque nosotros no vemos que el camino del Señor sea el mejor para nosotros. Entonces, ¿qué es la templanza bíblica que Pablo está mencionando en este pasaje? ¿Cómo podríamos definir a la templanza? Es la contención de los deseos malvados de la carne, buscando por sobre todo agradar a Dios y glorificar a Dios. Una vez que nosotros llegamos a Cristo en la fe, se nos da un objetivo preeminente. Tenemos un objetivo que alcanzar, y esta es la de glorificar a Dios. Y Dios nuestro Padre nos da el Espíritu Santo para que podamos alcanzar este fin. Ahora tenemos la capacidad entonces de ejercitar la templanza, de elegir lo que es bueno y mejor para nuestra alma y para nuestra vida. Y por sobre todo, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Un ejemplo de templanza autocontrolada por el Espíritu Santo precisamente se encuentra en Hechos capítulo 23. Este pasaje que ya habíamos estudiado, hermanos, este es un ejemplo de templanza que Pablo aplica cuando Pablo es interrogado por el Sanedrín, cuando él fue llevado preso. Un funcionario ordena injustamente que un guardia le dé una bofetada a Pablo, y en respuesta Pablo le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y en esta situación Pablo tenía todas las razones para estar enojado y decirle al funcionario que su santidad era meramente externa y que él tenía toda la razón en ese momento, en esa circunstancia. Pero alguien le habla a Pablo y le dice que era el sumo sacerdote a quien él estaba gritando. Y entonces Pablo se somete instantáneamente a la palabra de Dios y dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y en un contexto de un juicio injusto al cual Pablo estaba sometido, y con la posibilidad de ser linchado por una multitud ya enojada, y la injusticia también que estaba a las puertas de ser golpeado, lastimado, maltratado, Pablo fue capaz instantáneamente de recordar la palabra de Dios y de controlar sus emociones y de disculparse. Por eso él dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás
a un príncipe de tu pueblo. Pablo también habla de este tipo de templanza en 1 Corintios capítulo 9, haciendo una analogía entre la vida cristiana y el entrenamiento para un evento atlético. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Como creyentes, el premio al que nos dirigimos es la corona de vida, la corona de justicia que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Nos dirigimos caminando por este mundo para alcanzar esta gracia de la salvación de nuestras almas y la perfección cuando venga Cristo. Si este realmente es nuestro objetivo más alto como cristianos, desearemos menos de las cosas de la tierra y desearemos más de las cosas celestiales. Por el poder del Espíritu Santo que mora, habita y obra en cada uno de nosotros. Para cultivar la templanza, primero debemos cultivar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Una vida de devoción, una vida de oración, una dependencia diaria de nuestro Salvador y una relación profunda, sincera con nuestro Señor Jesucristo. Si eres cristiano, entonces tienes que vivir con el mismo Espíritu Santo que las Escrituras menciona y declara que le resucitó a nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria. Seguramente este mismo Espíritu puede ayudarte a contener tu ira. Seguramente este Espíritu puede ayudarte a vencer toda malicia, toda tentación, lujuria, glotonería, ansiedad o desesperación. Seguramente este Espíritu que le ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo también puede capacitarnos para obedecer a Dios. Y seguramente nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad y un compromiso de hacer que el proceso de crecimiento y santificación sea un trabajo arduo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, nunca debemos olvidar de ir a Dios y de rogarle y de pedirle que trabaje en nuestros corazones para que nos conceda un crecimiento en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Amén, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos y mostrarnos el camino que debemos tomar y la vida que debemos procurar vivir delante de ti y de los hombres. Ayúdanos a descubrir y ejercitar los dones que tú has puesto en cada uno de nosotros. Señor, que nosotros te sirvamos, te adoremos y te glorifiquemos, obedeciéndote, honrándote, guardando tus mandamientos, haciendo lo que a ti te agrada, Señor. Queremos conocerte cada día, queremos honrarte cada día, queremos hacer todo para tu gloria. Oramos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.